Ahora sí, estamos grabando. Bueno, gente, yo vi con alegría, qué palabra esa, ¿eh? Está para dar una clase sobre el significante y su lugar en la época. En mi caso van a tener que pasar algunos años más para que esa palabra no me haga eco al pasado político no tan lejano, ¿no? Bueno, vi con beneplácito que muchas personas que están cursando, ahí se me cayeron los papeles, disculpen, muchas personas leyeron los textos y eso se traduce en preguntas. Muchas de ellas preguntas muy centrales para lo que es esta temática. Recordemos que lo que vamos a trabajar hoy son preguntas de ustedes, no una clase, sino preguntas de ustedes en relación al complejo de Edipo en la teorización freudiana. A partir de la lectura bueno, bien interrumpido esto, porque hay gente que se está incorporando. A partir de la lectura que ustedes hicieron del texto de 1924, La disolución del complejo de Edipo, del texto de 1908, Teorías sexuales infantiles, y de el recorrido que ya tenían con anterioridad de los 3 ensayos para una teoría sexual. Cabe decirles que hay un texto que ustedes dirán haberlo sabido antes, que les puede ayudar a entender el planteo freudiano en relación al complejo de Edipo, que es el texto La organización sexual genital infantil, que es de 1923. No les hemos indicado que lo leyeran para hoy porque, bueno, de hecho sabemos por otros momentos que ustedes nos han hecho saber en otros momentos que suelen estar recargados de lecturas de otras materias también. Entonces, en esta oportunidad quisimos ser piadosos, lo que no quiere decir que ese texto no tengan que incorporarlo a su lectura. Más sencillito, para la próxima vez van a tener que tenerlo leído y sería importante que en las comisiones tomen algo de qué cosa les trajo ese texto, junto con las distintas temáticas que están trabajando, fundamentalmente los casos clínicos, ¿no? Bueno, en principio hay algo bien grueso que hay que ubicar, que es que de lo que estamos hablando con Freud es del complejo de Edipo. Ustedes dirán, ¿y de qué estábamos hablando si no? Bueno, Freud nos hace saber en más de una oportunidad en el texto, en un momento lo dice de manera muy taxativa y elocuente, que no debemos ser tan ciegos como los padres de los niños. Y se plantea él que el complejo de Edipo es el fenómeno central de la fase sexual infantil. Las interrupciones que voy haciendo por ahora son para admitir gente, ¿vieron? En otro momento tendré interrupciones propias de mi curso de pensamiento.
y ojalá que tengamos interrupciones en Profe, algún momento propias de las preguntas de ustedes. ¿Alguien pregunta algo? sí, yo recién salí y volví a entrar porque se me fue el wifi y me estaba pasando datos con mi celu. Por Está eso era. bien, Pero ahora bárbaro. ya está. Si les pasa algo así, no se preocupen, y si tienen algo de esto para comentar, pónganlo en el chat, que, que no hay problema. Estas cosas pasan. Dale, Puede, gracias. puede pasar en un momento determinado que yo misma salga. Y también puede pasar que no vuelva. ¿Vieron? No se pongan contentos. Les vi la sonrisa a las chicas que veo en la pantalla y a algún muchacho también, incluido algún integrante del equipo de cátedra, miren. Bueno, volviendo. Eh, Ustedes dirán de qué estamos hablando si no estamos hablando del complejo de Edipo. Efectivamente, estamos hablando de un complejo de ideas y representaciones que se instalan produciendo una reorganización, una organización y un hito en la sexualidad infantil y por ende en la constitución subjetiva. Complejo en la teorización freudiana es eso, es, digamos, una serie de ideas y representaciones que tratan de arreglárselas con una serie de cuestiones que atraviesan al sujeto, que atraviesan al infantil sujeto. Cuando ustedes trabajaron la cuestión de las teorías sexuales infantiles, pudieron ver de qué manera el infantil sujeto trata de arreglárselas dándole algún lugar de explicación a eso que lo atraviesa y con lo que no puede terminar de arreglárselas. Dicho esto, cabe que ubiquemos que una parte de ese complejo toma algo de lo que se presenta en ese momento de la vida del niño insistentemente en su cuerpo. Cuando digo cuerpo, tómenlo provisionalmente, porque en realidad hay algo de todo esto que ocurre con el complejo de Edipo que es lo que va a abonar que haya cuerpo, porque el complejo de Edipo, en efecto, es, como dice Freud, el fenómeno central de la fase sexual infantil y es de carácter inconsciente, aunque, de hecho, eh, hay una serie de cuestiones que aparecen bien claras para aquel que puede observar. Digo, no permanecen absolutamente inconscientes ni para el niño ni para quienes lo observan, pero la cuestión nodal de este complejo es de carácter inconsciente. Por eso es que los padres, dice Freud, están ciegos. ¿Mm? Intentemos ubicar que ese complejo de representaciones e ideas abarca e incluye algo de lo que ocurre en lo real de ese cuerpo. Cuando digo lo real, estoy haciendo una inclusión de una palabra que no es propia de Freud, que la aporta Lacan luego en su teorización, pero que nosotros consideramos, y yo en especial en este punto, que es importante incluir, que es lo real para Lacan es algo de aquello con lo que no se sabe qué hacer, con lo que no terminamos de poder arreglarnos para abarcar simbólicamente. Entonces, al niño hay algo que le ocurre a nivel de la relación que se le instala con esos otros significativos para su vida y abarca también aquello que aparece
a nivel del soma. En ese punto es que seguramente, y por las preguntas que algunos de ustedes hicieron, se les torna complicado poder pensar por qué tiene el pene en el complejo de Edipo alguna importancia y por qué cobra la importancia que Freud dice que cobra. Que Freud dice que cobra y que efectivamente vemos en los niños que cobra. Recuerden el caso Juanito. Ustedes leyeron el caso de Juanito, ¿no? ¿No? ¿Sí o no, Che? Sí, profe. Bueno, algún gesto, algo. Si no, digamos, la verdad que yo tengo pendiente algún curso de teatro, pero no lo haría de monólogo. No me tienta eso. Entonces, tratemos en esta cosa plana que tenemos ahí adelante de hacer así, así, o algún otro gesto. No les voy a sugerir ninguno yo, porque prefiero que lo creen ustedes el gesto. Total, tratemos de pensar entonces que el pene pasa a tener importancia no simplemente porque pueda haber para ese momento alguna cuestión única o meramente somática que pudiera recoger el niño y tratar de asir con un sistema de representaciones o ideas, sino porque al revés, el pene tiene para el universo en el cual el niño está inserto, estoy admitiendo gente. El pene tiene para el universo en el que el niño está inserto, y está incierto, iba a decir, está incierto, tiene una importancia, adquiere justamente un valor. Una de las preguntas que ustedes se hicieron fue ¿cómo fue posible dotar a la premisa fálica de carácter universal y en qué se apoya esta teoría para creer que todos los niños suponen que todos tienen falo? En principio, esta es una pregunta interesante, en tanto la primera cosa a la que alude es al carácter fálico del pene. Digo, el carácter fálico del pene no va de suyo, sino que el pene es investido de un carácter fálico. ¿En qué se apoya esta teorización, la teorización freudiana? La teorización freudiana se apoya en una observación acerca de lo que ocurre no solamente en el niño, que ustedes pueden verlo claramente en el caso de Juanito, sino que aparece además en los relatos de los pacientes que Freud escuchaba. En los relatos de los pacientes, las cuestiones relativas a lo que él da en llamar el complejo de Edipo aparecían una y otra vez, de diferentes modos, ¿no? Pero la universalidad tiene que ver incluso con otras cuestiones. Si ustedes revisan textos de Freud, como Tótem y Tabú, por ejemplo, o los mismos 3 ensayos para una teoría sexual, él toma justamente una serie de investigaciones de provenientes de otras disciplinas con anterioridad. Y es un observable dentro de estudios provenientes de otras disciplinas, estudios antropológicos, que en determinado momento el pene adquiere un valor especial en las diferentes culturas. De hecho, en alguno de esos textos, una de las cosas que
Freud retoma de algún otro investigador, es como hasta en las tribus más primitivas el pene era resguardado de manera especial en torno de la vestimenta. Hay algo en torno justamente de la vestimenta que resalta y resguarda el valor del pene. Y esto no tiene que ver sencillamente con una cuestión de comodidad, ¿vieron? Sino con algo en el orden de un valor que adquiere. Cuando nosotros pensamos entonces en el complejo de Edipo, tenemos que pensar que hay allí una atribución de valor a lo que es la comparación entre una ausencia posible que es ubicada a partir de una diferencia. Esto es, hay una ausencia posible a partir de una presencia supuesta. Los seres humanos hacemos algo que adquiere otro vuelo cuando pensamos en el complejo de Edipo. Esto que voy a decir no, digamos, esto que voy a decir no da cuenta de la importancia del complejo de Edipo y del falo, pero es algo que ustedes van a poder reconocer en términos más generales, que es suponer una ausencia allí donde aparece una diferencia. Muchas veces lo hacemos. Los seres humanos nos conducimos de una manera bastante particular en relación a las diferencias. Y no estamos habitualmente muy inclinados a darle lugar a la diferencia. En el caso del complejo de Edipo y de lo que Freud llama la fase fálica, comienza a haber una suposición de pérdida o de falta allí donde aparece una diferencia. La diferencia, digamos, entre tener o no tener. Esa es una de las presunciones del niño que hacen que el complejo de castración pueda llamarse tal, pero hay una muchísimo más importante aún, que tiene que ver justamente con las pérdidas y ganancias que se van produciendo en las relaciones con esos otros significativos que van ocupando lugares en ese complejo, en ese complejo de ideas, representaciones y sentimientos. Fíjense que en determinado momento Freud habla de quién es objeto y quién tiene un lugar activo. Freud dirá, el niño varón en determinado momento toma como objeto de amor a su madre. Podemos pensar una serie de determinaciones relativas a por qué toma como objeto de amor a su madre, que tienen que ver, digamos, con que efectivamente se trata de un primer lazo, un lazo significativo con alguien, pero nos quedaríamos cortos allí, porque en realidad toma como objeto de amor a su madre porque su madre lo ha tomado como objeto de amor. Si todo ha ido bien, la mamá o la madre toma al niño como objeto de amor que le trae algo en aquel lugar en donde ella no tiene. Otro tanto ocurre con la niña y el padre, dirá Freud. Si bien esto de cuáles son los lugares, qué lugar toma cada cual, qué va ocurriendo en cada momento, tiene una serie de avatares a lo largo de ese tránsito. Avatares en el sentido de lugares justamente que son tomados, ocupados. Nosotros veremos más adelante
la teorización que hace Jacques Lacan del complejo de Edipo. Perdón, profesor. Sí. Esto no puede pasar al revés, tipo como la niña con la madre y el niño con el padre, o en algún caso pasó alguna vez. Sí, pasa. De hecho, Freud plantea que en realidad al inicio el objeto de amor es la madre, ¿no? Y que, bueno, la niña en principio esperaría de la madre las mismas cosas que puede esperar un varoncito. Es más, si nosotros nos adelantamos un poquito en las preguntas de ustedes, podemos ver que, ahora yo voy a ubicar alguna de estas preguntas, podemos ver que en realidad hay niñas que es todo un tema en lugar de qué es una mujer para una niña. No es todo un tema solamente para las mujeres o para las niñas, que es una mujer. Pero digo, de hecho, ayer bromeaba, yo bromeo mucho con esto a menudo porque, en principio, porque la gente se inquieta y esto es grato, ¿no? Bromear y que la gente se inquiete. Estábamos grabando un video cortito para una cátedra libre de géneros y sexualidades, entonces somos tres docentes. Entonces una de las docentes, habíamos grabado el video infructuosamente porque nos habíamos olvidado de decir algo importante, entonces hubo que volver a grabarlo como suele ser habitual. Entonces una de las docentes dice en una de estas aplicaciones como la que estamos usando ahora, a la otra compañera le dice, decí nosotras, no nosotros, ¿no? Entonces la compañera le dice, le repite algo que yo digo muy habitualmente, que es, le dice, yo soy varón. Entonces se queda la otra docente, ¿no? Y entonces le digo, y yo también, ¿no? Y entonces ella dice, pero yo no. Bueno, digo, a ver, no es de la anatomía de lo que estamos hablando de ubicaciones. Dice Freud incluso en este texto que son ubicaciones prototípicas, pero que sin embargo aparecía en alguno de ustedes un comentario acerca de algo que plantea Jung, de repetitivas que puedan aparecer, digamos, repetitivas, sí, no significa que todos los niños, todas las niñas, todos los niñes vayan a pasar exactamente por el complejo de Edipo del mismo modo. Lo interesantísimo de esta teorización freudiana es que da lugar a la singularidad y que en un momento determinado un ser anatómicamente femenino, del que podríamos decir es una nena, puede decir algo que decía algo que decía una pacientita de una psicopedagoga en algún momento. La nena había llevado un álbum con fotografías y le mostraba a los diferentes integrantes de la familia y en un momento determinado aparecía un varoncito en la playa desnudo. Y entonces la nena le dice a la psicopedagoga, bueno, y acá estoy yo en la playa, ¿no? Y la psicopedagoga mira y le dice, pero este tiene pito. Entonces la nena le dice, yo tenía, ahí tenía, ¿no? Digo, yo leía las preguntas de ustedes que coinciden con la pregunta de la compañera y quería remitirlos a que leyeran en el Parire Centauros, en el capítulo 4 que ustedes trabajaron para la semana anterior, hay un lugar en el cual la paciente
del caso que figura allí, dice, se los voy a leer porque es muy elocuente en ese sentido. Ustedes dirán, ¿es una adulta? Bueno, acá viene lo prodigioso de la teorización freudiana, que es, a ver, Freud no escuchaba estas cosas del complejo de Edipo sencillamente en Juanito, ¿no? En un niño. Aparecían y aparecen vívidamente en los adultos que hablan allí de lo que les ocurre. Entonces, esta paciente, por ejemplo, dice en la página 153 de este texto, en el sueño al que yo titulé Las madres, la transferencia, es el sueño número 2, ella dice, me encuentro soñando con un par de mujeres con hábito. Podría pensar que una de ellas era yo. La otra era mucho más prominente. Tenía otra estatura y me enfrentaba, me hería con una espada de color rosa. Luego asocia. El color de la espada era rosa, pero no un rosa como la carne. Bueno, ustedes ya van a trabajar un texto de Freud en breve que se llama La negación, que es de 1925, donde Freud nos introducirá al universo del discurso planteando que lo inconsciente surge a condición de ser negado. Ella dice, no, el color de la espada era rosa, pero no un rosa como la carne. No era del color de un genital masculino. Era un rosa viejo, antiguo, como el de la Casa Rosada antes que Menem la pintara. Bueno, el que vio la Casa Rosada antes y después de Menem sabe de qué hablamos, ¿no? Y el que no, lo va a tener que buscar en el Google. Dice, viejo, antiguo, veo la imagen y esa religiosa tenía otra estatura. La miro a usted y tengo que mirar muy por encima suyo. Dicho este último luego de un rato de silencio y sostenida mirada hacia mi persona. Bueno, fíjense que ella habla ahí justamente de una madre con atributos fálicos y atributos fálicos que ella describe en términos de pene, ¿no? Una espada rosa, no como la carne, no era del color de un genital masculino. ¿Mm? O sea, era del color de un genital masculino. ¿Mm? Yo leía alguna pregunta de ustedes en este mismo sentido que traían recién, y me acordaba también de una mujer que venía hace unos cuantos años, ¿no? Venía hablando de su madre, con mucho desdén, un desdén que en parte su mamá se había ganado y que en parte, bueno, estaba, digamos, estaba, digamos, determinado por justamente el complejo de Edipo de la mujer de la que les estoy comentando. Y ella dice, y ahí está, con esas polleras largas, con ese aspecto, con esas polleras largas, decía que quién sabe qué tiene abajo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué tiene abajo? Y ella dice, ¿y qué va a tener? Un pito, ¿no? Digo, una niña puede tener una ubicación en el complejo de Edipo altamente singular respecto de la cuestión de la castración, porque de esto estamos hablando, de que esa ausencia ante una presencia supuesta debería haber, ¿no? Toma el nombre de castración. Y que, de hecho, una niña se puede ofrecer como objeto a la madre, vaya si las hay. Lo que Freud plantea es que él puede dar cuenta de un pasar
que es repetitivo en los relatos que él escucha, que tiene esa estructura de la niña ingresa al complejo de Edipo sabiéndose castrada, ¿no? Sabiéndose no teniendo aquello que se supone todos tienen. Pero en algún momento ha supuesto que todos lo tenían. Ha supuesto que ella misma lo tenía y ha supuesto que su madre lo tenía. Por eso Freud dice en otro texto que esa fase en la que la niña supone que todos tienen ella misma y su propia madre es una fase en la niña a la que él llama preedípica. La entrada al complejo de Edipo, prototípico en el sentido de ligarse al progenitor del sexo opuesto, en la niña se da a posteriori de haberse reconocido castrada. ¿Se entiende hasta ahí? Sé que hay alguna pregunta en el profe. chat. Bien, sé que hay alguna pregunta en el chat. A ver, voy a leer. Profe, esto es como que leí que era como que simplemente las niñas se consolaban pensando que a futuro les iba a crecer. Ellas pensaron que fueron castradas y a principio y después eso iba a crecerles de vuelta. No sé si me... Freud, Freud lo que plantea aquí es que hay en ese transitar por el complejo de ideas y representaciones con las cuales cada uno de nosotros se las arregla con esto de lo que irrumpe desde el propio cuerpo y desde el universo, digamos, significativo del niño, hay diferentes momentos. Y él dice que efectivamente uno de esos momentos tiene que ver con esto de continuar la niña. Cuando digo la niña, me estoy refiriendo, digamos, a que no es ningún hallazgo de la actualidad pensar más allá de la anatomía. Freud piensa más allá de la anatomía. Dice, en todo caso, la anatomía es el destino, digamos, ¿no? De hecho, como la compañera plantea, habrá para alguna niña un momento en el cual se consuela pensando que le va a crecer. Es más, hay algo de ese valor fálico, de completud, que puede ir adquiriendo a lo largo del tiempo, no solamente en la infancia, esto de ya me va a crecer. No lo tengo ahora, pero lo tendré, digamos, ¿no? Ella siente como un dolor, una pérdida al sentir que no lo tiene y que pronto puede llegar a crecer. ¿Qué dicen los compañeros de esto? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dice Freud en el texto? ¿Y qué creen ustedes? Perdón, ¿cómo era el planteo que planteó la compañera? No escuché bien. A ver la compañera si lo puede repetir. Que haya, para que se me mezcló todo. Como que si ella siente la pérdida, pero es como un consuelo, tipo ella siente como dolor de pérdida de eso y se consuela porque le duele realmente no tenerlo, o sea, pensando que pronto va a crecer. ¿Qué dicen los compañeros? Yo pienso que ella no debe, o sea, esta es mi perspectiva, no sé si es lo que piensa Freud, pero creo que la niña, al ver luego a la madre que no tiene un pene, yo creo que esa posibilidad de crecimiento a posteriori se frustra y por eso luego se apega más al padre. Bueno, lo que trae el compañero es interesante porque lo que ubica el compañero es algo que, de hecho,
Freud coincide con el compañero en que hay un momento en el cual la niña se espeja en su madre y que a partir de ver, digamos, registrar, digamos, la castración en la madre, ingresa en el complejo de Edipo. Esto es, ingresa en una relación con el padre, digamos. Los aspectos que planteó la compañera anteriormente en su pregunta, en lugar de aunarlos, los tenemos que poder ubicar, digamos, como diferentes momentos y posicionamientos. Si podemos hablar de un dolor por la pérdida, no necesariamente eso va junto con una inclinación a buscarlo de otro modo. Cuando ustedes trabajen la organización sexual infantil y trabajen 2 textos acerca de la sexualidad femenina y de la feminidad que Freud nos propone, nos ofrece, van a poder ubicar que las cosas que una niña / mujer hace con esta cuestión de lo que queda registrado como falta son diversas. Él dirá, hay una posición que es justamente la de buscar lo que no se tiene en otro que sí lo tenga y poder tener algo de ese, ¿no? En este mismo texto va a hablar justamente de lo que en psicoanálisis rápidamente nombramos como la ecuación pene-niño. No tengo pene, entonces voy al encuentro de quien sí lo tiene para recibir un niño de él. Ese suele ser el padre. Bien, el punto está en que, bueno, estamos hablando de un niño. Si es un hijo, será un hijo del padre, lo que no quiere decir que el cachorrito que llegue a tener esa mujer vaya a ser un hijo para ella. Esa es otra historia, ¿no? Pensemos además que esto es algo que luego Lacan le puede dar una vuelta con otros elementos propios de otras disciplinas, tales como la definición de estructura, elementos propios de la lingüística, y que nos va a dejar mucho más claro ahí él que estamos hablando de una serie de ubicaciones que tienen que ver con funciones, no necesariamente con personajes. Yo leí que alguno de ustedes tiene acá la preocupación de cómo sería la cuestión del complejo de Edipo en una familia monoparental. Miren, gente, la verdad que hasta ahora no hemos inventado mucho más, ¿eh? ¿A qué me refiero? Ha habido madres que han criado solas a sus hijos a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que no quiere decir que esa mujer viva sola con el hijo, no quiere decir que ella no haya visto el valor del falo alguna vez, que no le dé valor fálico a un pene. Y si no se lo da, porque hay una mujer puede vivir bajo el mismo techo con el padre de la criaturita y no darle valor fálico al portador de ese pene, ¿no? Puede haber una mujer, que las hay tantas, digamos, permanentemente en disputa, tratando de desestimar el valor fálico que pueda tener el portador del pene que mora bajo su techo. Entonces, acá no estamos hablando de si el niño o la niña tienen la oportunidad de tener una relación edípica con alguien anatómicamente de este modo o del otro. Por eso todas esas preocupaciones que muchas personas tienen acerca de, y tiene 2 papás, tiene 2, dos papás o 2 mamás, o un papá que tiene pito y una mamá que tiene pito. A ver, esas son cuestiones que entrarán en la singularidad del complejo de ideas y representaciones con las que el niño se arma para vérselas con esto, para lo que no tiene con qué. Para lo que no tiene con qué, ¿a qué me estoy refiriendo? Es que hay algo que
no está en el instinto en el humano. El niño nace en un estado de prematuración. No logra sobrevivir por sí mismo si no es con la ayuda del otro. Y el otro, que lo cobija, habla. Y no habla solamente con fonaciones. Hay familias en las cuales esto se escucha muy repetidamente. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de escucharlo en alguien, en una mujer. Decía, a mí, mi mamá me decía, sos igual que tu padre, ¿no? No le decía, ay, sos igual que tu padre. ¿Se entiende? Digo, entonces el valor fálico que tenga o no tenga el personaje que le tocó en danza a un pequeño trozo de carne, digamos, la anatomía que le haya tocado no es lo único en juego ni es lo determinante. Porque si la anatomía fuera lo determinante, no haría falta el complejo de Edipo. Y acá hay algo para decir en relación al complejo de Edipo, que ustedes se lo han preguntado. Ustedes se lo preguntan acá en relación a la disolución del complejo de Edipo, ¿no? Dice, hay un par de compañeras o compañeros. A mí incluso van a escucharme poco hablar en lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo que el psicoanálisis tiene incorporado, que es no hay la mujer, no hay el hombre. Son posiciones que se van tomando, de las que seguramente en algún momento podremos conversar. Entonces, a mí lo que me causaba gracia de la charla de ayer, que les decía con mis compañeras docentes de la Cátedra Libre de Géneros y Sexualidades, que de paso les mando un saludito por si después escuchan y ven el video, es que caemos muchas veces en la trampa de pensar que como anatómicamente, las tres anatómicamente somos portadoras de los cromosomas que indican, digamos, la feminidad anatómica, entonces somos mujeres, digamos. Eso no es tan así. Es más, no es así, ¿no? Bueno, yo les decía, van a escucharme poco hablar del lenguaje inclusivo porque el psicoanálisis ya tiene pensado eso. Entonces es como redundante nombrar eso de otro modo para que tenga alojamiento, ¿no? Yo digo una cosita y después Erika ahí quería tomar la palabra, me parece. Ustedes se preguntan, por ejemplo, cuando hablan de la disolución del complejo de Edipo, hay dos alumnas que traen una pregunta acá que dice, ¿qué quiere decir cuando se habla que el complejo de Edipo se hunde y es relevado por el periodo de latencia? ¿Qué sucede si no sucede la disolución del complejo de Edipo? ¿Eso afecta en las demás relaciones? ¿Por qué dicho complejo de Edipo es más fuerte en los niños que en las niñas? A ver, hay algo que tiene que ver con la salida del complejo de Edipo que Freud plantea allí, digamos, que hay dos hipótesis, digamos. Una es que permanezca, elementos del complejo de Edipo permanezcan reprimidos, digamos, y continúen operando. Bueno, eso ocurre, eso es lo que ocurre. Y hay algo respecto del complejo de Edipo que tenemos que tomar en cuenta desde el inicio, que es que cae por su propio peso. ¿Por qué por su propio peso? Freud dice incluso por su fundamento, porque hay una ley de prohibición del incesto, que esa es universal. Se constata hasta en las culturas más primitivas. Hay una ley de prohibición del incesto, y el Edipo se monta a partir de una relación con los progenitores, con esos otros significativos a los que llamaremos padres, que atenta contra la ley de prohibición del incesto. Y como la ley de prohibición del incesto
continúa operando, se instala en cada uno en el mejor de los casos, digamos, entonces el Edipo no puede continuar, ¿no? Esto hace que ese niño o esa niña no puedan continuar habitando esa relación con esos otros que han sido su objeto de amor. ¿Mm? No sé, Erika, si querías decir algo. Era para agregar algo en relación a lo que traías sobre el chiste con las docentes. Esto de si eran o no eran mujeres y demás. Pensaba también en que de a ratos se tiene y de a ratos no se tiene, tal vez. No solo en el sentido de que alguien diga, digamos, soy mujer o no soy mujer, más allá de lo anatómico, que también puede variar eso, según el momento. Digo, y otra, nosotros bromeamos con un amigo en relación a que la pulsión es degenerada en ese punto, que por eso me parece que el psicoanálisis casi desde el inicio tiene una posición en relación a esto que casi siempre queda, casi siempre en la actualidad traza en relación al planteo freudiano, justamente esa noción de pulsión, que no hay un objeto predeterminado y demás, me parece que es un modo de pensarlo bastante menos fijo, ¿no? Que da la posibilidad de pensar más opciones, sin tener que ponerle un nombre. Bueno, acá hay una pregunta en relación al complejo de Electra. A ver, digo, nos alcanza y nos sobra para entretenernos con el complejo de Edipo y para tener dificultades, como para agregarnos otro mito griego. Digo, hay algo que pasa a cobrar un valor en tanto una ausencia respecto de una presencia supuesta que se da alrededor del pene, pero que si ustedes pueden ubicar cosas de la vida, van a ver que puede darse en relación a otras cuestiones en el mundo de los humanos, ¿no? Si tenés o no tenés tal cosa, si tenés o no tenés tal otra, digamos, ¿no? Pero en principio, respecto de la sexualidad infantil, se da alrededor del pene. No importa si, volviendo a la cuestión de la monoparentalidad y demás, siempre va a haber alguna situación en la cual el niño o la niña puedan encontrarse con esa diferencia, ¿no? Con esa ausencia, esa ausencia alrededor de esa presencia que se supone, ¿no? Ella no tiene porque hay otro que tiene, ¿no? Si hay otro que tiene, entonces a ella le falta, no es que es diferente. ¿Mm? Digo, Perdón. es algo a lo que puede acceder cualquier niño o niña, más allá de si vive con dos seres anatómicamente iguales, diversos, con uno solo. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño, digamos, se siente niña y con el tema del falo, digamos, que siente que va a ser castrado, pero igualmente se siente niña? ¿Y qué es lo que puede pasar? No sé, porque tiene una especie de sentimientos encontrados. Miren, gente, los sentimientos agregados a todo este complejo de ideas y representaciones con las cuales cada
pequeño humano trata de arreglárselas con lo que está atravesando en esa fase sexual de la infancia, son altamente singulares. Como, digamos, podemos tomar casos si quieren. Digo, yo les contaba hace un rato, por ejemplo, el caso de una niñita que ella planteaba, mostrándole su foto a su analista, yo antes tenía, ahora no tengo, digamos, ¿no? Bueno, esta cuestión que en algún momento un humano, pequeño o grande de años, pueda ubicarse no teniendo, es algo que Freud plantea acá en relación a lo que él llama posición pasiva, ser objeto de. Ese es uno de los formatos. Ahora, ¿qué pasa? Y pueden pasar diferentes cosas, habrá que ver, habría que poder ubicar el caso, la singularidad del caso. ¿Qué le pasa o qué no le pasa, digamos, a ese humano con esto que dice, ¿no? Hay, digamos, mujeres, ya a esta altura yo lo puedo decir con ustedes en un tono especial que no me haga tener que explicar una y otra vez que en realidad la cuestión de la mujer es una ubicación, un posicionamiento momentáneo. Es más, Lacan utilizaba muchas frases que intentaba que fueran contundentes para hacer pensar, a las que él mismo llamaba aforismos. Tenía uno que decía, la mujer no existe. ¿Por qué la mujer no existe? En realidad tampoco existe el hombre, ¿no? Digo, la mujer no existe en tanto no hay una palabra que pueda abarcar lo que es la ubicación sexual de alguien, una sola. Pero eso es, por definición, en tanto no hay instinto, en tanto el lenguaje nos ha, digamos, atravesado. Entonces, ¿qué le pueda pasar a una mujer, digamos, que se entiende castrada? Y habrá que ver, ubicar, digamos, qué le pasa a esa mujer con eso, ¿no? Con respecto a un varón, Perdón, Freud va a decir no se justamente, infectan por eso. Freud va a decir, él va a proponer una serie de salidas al complejo de Edipo de la niña, alrededor de cuánto tolera o no tolera la mujer ese registro entendido como falta. Y Lacan le va a dar una vuelta más a eso. Perdón que pero quería, digamos, un poco redondear esto. ¿Qué querías decir? Sí, perdón. Perdón yo que te interrumpí. Que con respecto al varón, no tanto en la mujer, porque por ahí lo entendí con las demás explicaciones, pero con respecto al varón, ¿se siente inferior con respecto a esto? ¿Con respecto a qué? A que por ahí, no sé, tenga una hermanita y pueda ver que ella no lo tenga y él sí, pero que en realidad se siente nena. O pensar que en algún momento no lo va a tener. Bueno, acá aparece creería yo que en el planteo de la compañera, en este planteo y en el anterior, hay algo muy interesante, que es poder pensar en los tiempos de la constitución subjetiva. Si nosotros sacamos algo así como una foto de cada momento que atraviesa el infantil sujeto en relación a la sexualidad, y tal vez nos encontramos con estas distintas posiciones. El problema es que una foto no es la película y que hay tiempos para atravesar estas cuestiones, que son tiempos de carácter inconsciente, no son cronológicos, que requieren ser atravesados para que podamos decir, esta persona está habitando una posición femenina o una posición masculina. En relación a sentirse en falta, muchos humanos abonados a la masculinidad
están preocupados por si las dimensiones y las medidas de lo que ellos consideran que les da su porte masculino son los adecuados o no en comparación a algún otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la compañera está haciendo un planteo muy interesante, que está muy en boga hoy en día, digamos, pero que tiene que ver justamente con esto de cómo se registra un niño, digamos, un niño barra A. Cuando digo niño, hablo de el infantil sujeto. Y me parece que eso es un tema delicado en tanto requiere de un factor importantísimo que es el tiempo. Hay un momento en el que la niña, por ejemplo, en el planteo freudiano, del que podemos dar cuenta, por ejemplo, en ese caso que yo les decía de la nena hablando de la foto, se considera varón, ¿no? Bueno, la verdad que tranquilamente podría ocurrir justamente, o no tan tranquilamente, que el infantil sujeto en determinado momento considere una posición femenina, de las habitualmente llamadas femeninas. Lo que ocurre es que no podemos generalizar y lo que la infancia necesita es tiempo. Yo diría, el humano necesita tiempo, requiere del tiempo, ¿no? Fíjense que el caso justamente de Magdalena da cuenta de eso, cómo algo puede perdurar durante mucho tiempo cronológico de determinada manera y que luego pueda haber digamos, un momento en el cual eso se escucha. Sí, profe, te escucho bien. Luego puede haber un momento en el cual eso, lógicamente, pase a ser conmocionado, revisado, ¿no? Por eso, digamos, hay gente que en determinado momento de su vida se plantea otra ubicación sexual. Y seríamos reduccionistas si dijéramos estos términos ustedes los tienen que ir escuchando delicadamente y tomando su propio tiempo para poder incorporarlos. Digo, porque si alguien dice, fulanito cambió de sexo. A ver, escuchemos a fulanito, veamos qué le pasó a fulanito, qué dice fulanito, qué fue fulanito, a quién miró fulanito. ¿Qué le ocurre con eso? Pero fundamentalmente, ¿en qué posición está respecto de algo que Lacan planteaba y que ustedes van a trabajar un poco más adelante, que es la posición que tiene alguien en relación al deseo y al goce? Al deseo, digamos, como apelen ahí al concepto freudiano de deseo que ustedes tienen, que lo fueron recorriendo cuando hablaron de necesidad, trabajaron y estudiaron y rindieron sobre necesidad, demanda y deseo, ¿no? Y al goce, digamos, como ese usufructo que se hace más allá de lo simbólico, que tiene que ver, digamos, con de alguna manera una relación a ese otro con mayúsculas que Lacan mismo nos plantea y que en términos freudianos tiene que ver con algo que va más allá del principio del placer. Bueno, la otra vez dijimos que íbamos a hacer un pequeño parate. Tengo como 4 o 5 hojas de preguntas de ustedes que me gustaría tomar por lo menos algunas en el próximo bloque, no sin antes ubicar que en este recorrido que ustedes hacen del complejo de Edipo, es importante que puedan ubicar al complejo que hay en el complejo de Edipo. Esto es ese complejo de ideas, representaciones y, dice Freud, afectos en el sentido de la libido disponible. Alguien pregunta qué es libido acá y no debe haber estado en las clases anteriores, supongo,
tratemos de recordar que libido es energía psíquica de contenido sexual. Entonces hablamos de un complejo de ideas y representaciones y afectos. Y que estamos articulándolo conceptualmente con otro complejo de ideas, representaciones y afectos, que es el complejo de castración. Alrededor de una noción que es la de falo, que tiene que ver justamente con esto de ese valor que adquiere en determinado momento de la sexualidad infantil un determinado órgano, se tenga o no se tenga, que de alguna manera organiza el juego de otra forma que antes de haberle dado lugar. Freud dice: no seamos ciegos como los padres de los niños. La cuestión acá no es simplemente el órgano. No es simplemente si el niño se masturba o no se masturba. Bueno. Pensaba, Patricia, algo breve en relación a lo que decías, que también, tal vez cuando avancemos en el texto, entiendo que te referís al texto de Bleichmar sobre los 3 tiempos del Edipo, porque también hay que poder pensar que el niño, en el punto anterior al complejo Edipo, digamos, lo preedípico, podríamos decir, es un niño que está, una niña, un niño, ligado más a la exploración genital, digamos, ¿no? Con el advenimiento del Edipo hay algo ahí que, castración mediante, pasa por la órbita de lo simbólico, es decir, la inscripción se establece de otra manera, ¿no? Muchas veces en los comentarios estos de las posiciones según el órgano que porta cada humano, está ligado a eso, a una cuestión más genital. Y la sexualidad humana pareciera que tiene, digamos, otra travesía, que ya no está específicamente ligada a la cuestión genital en sí misma, ¿no? Me parecía bárbaro el ejemplo que vos traías de la niña, porque esa niña evidentemente está marcando 2 tiempos, 2 momentos de la subjetivación, ¿no? Donde ella se ve ahí en el dibujo, creo que era, ¿no? Con pito, y en otro momento, ella se ve, ella lleva un álbum y se muestra, sí. Bueno, acá está mi tía, acá está mi papá, mi mamá, mi no sé qué, Sí. Y dice, esta era, y esta soy yo. Entonces el analista le pregunta, pero este tiene pito, yo tenía. Claro. Por eso me pareció... Sí, y me parece que, empalmando con el comentario de Edgardo, hay un elemento que Freud plantea que es de mucha importancia. Dice, finalmente, si todo va más, él no dice si todo va más o menos bien, eso lo digo yo. Si todo va más o menos bien, triunfa el narcisismo. Esto es, a ver, yo preservo lo mío, lo guardo para otra batalla, y me identifico con mi padre para después tener mujeres como ha tenido él, o me identifico justamente con mi padre y me ubico como mi madre, digamos, o. Pero digo, lo que Freud ubica aquí es que hay un preservarse del infantil sujeto en relación a su narcisismo. Eso sí, lo que dice es que de lo que allí surge en medio de esas identificaciones es una nueva creación a la que él llama superyo, y es de temer el superyo. El superyo será justamente la instancia que siempre recuerde que hubo que renunciar. Hubo que renunciar porque, como dice Freud, por fundamento hubo que renunciar. No se ha podido continuar con esos
que nos tomaran como objeto y que nosotros tomamos como objeto. Bueno, esto, dicho en 10 palabras, es muy complejo y adquiere diferentes pesos y estatutos en cada humano. Por eso no se trata rápidamente de decir se autopercibe tal cosa, aunque la ley, no confundamos ahí, la ley, digamos, que le dé lugar justamente a la identidad autopercibida es absolutamente digna y necesaria. ¿Se entiende? Pero digo, primero, el psicoanalista no está para ser juez y decir este es tal cosa y este es tal otra, digamos, ¿no? Pero además, como bien decía la niñita esa que mostraba la foto, ella fue ese que tenía pito. Y ella dice que ahora es otra cosa, ¿no? Entonces digo, hay que alojar los dichos de ese sujeto que no son solo fonaciones. Bueno, vamos a hacer un parate. Yo les voy a pedir algo. Vamos a quedar en un horario que nos permita tener una pequeña pausa, pero tratemos luego de ser puntuales, porque yo veía hoy al inicio, yo estuve desde las -5, más o menos, el horario era a las 5, eran 5:25 o incluso Delfina seguramente después va a poder decir con más exactitud, alguna gente incluso entró después, pero eran 5:25 y yo estaba, dele admitir gente, y son muchos minutos después, sobre todo para poder concentrarnos, para poder entrar en tema, para que no solamente me concentre yo, sino ustedes, digamos. Así que tratemos de ser intentemos ser respetuosos con el horario. Ahora es 18:22. ¿Les parece que, a ver, y 22, les parece que a las 18:45 estemos absolutamente todos acá? Sí, profe, me parece Sí, bien. profe. Sí, profe. Listo. Bueno, profe. Hasta luego. ¿Qué